son los tanques y ahora son los cazas. Aunque Alemania y Estados Unidos están férreamente en el no, Francia ayer no quiso posicionarse y no descartó mandar a Zelensky los aviones de combate que están pidiendo. Por eso hoy el ministro de Defensa de Ucrania va a viajar a París para reunirse con el presidente, con Emmanuel Macron, con el fin de tratar este asunto. Y mientras tanto, Lituania, vecino de Rusia, también se ha situado y se ha sumado también a la lista de países que piden con desesperación que Occidente mande los F-16 a Ucrania. Su presidente lituano ha dicho que el punto de inflexión está a punto de ocurrir y que ahora es vital actuar sin retraso. Después de que ayer China dijera abiertamente que Estados Unidos estaba ganando dinero con la guerra y que era el impulsor, ahora la OTAN está merodeando por los alrededores de China y está suscitando la sospecha en Pekín. Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica, está de visita por Asia y ha estado ya en Corea del Sur y en Japón. A China le preocupa que el jefe de la OTAN esté tan cerca de su país. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha dicho que la OTAN siempre ha ido más allá de sus fronteras tradicionales por defensa y cree que la visita de Stoltenberg supone la necesidad de mantener una vigilancia elevada sobre estos países que ha visitado Stoltenberg. Y hoy es el día, hoy arranca una de las reuniones de política monetaria más importantes para la Reserva Federal. La primera reunión de 2023, y es que va a ser clave. El tono de Powell y su decisión de tipos puede marcar un punto de inflexión en el ciclo alcista de subida de tipos. El mercado parece tener bastante claro que va a hacer Powell, cumplir con el guión y subirlos en 25 puntos básicos. Sería la segunda subida de tipos de 25 puntos que hace la Fed desde que comenzó este ciclo alcista de tipos en marzo del año pasado. Fue solo en esa reunión cuando lo subió en 25 puntos. Luego todo han sido subidas de 50 y de 75. Y aunque se espera que la Fed rebaje la agresividad de las subidas, no se espera que el tono de Powell sea más calmado. Muy buenas tardes. Primero fueron los tanques, ahora son los cazas. Aunque Alemania y Estados Unidos están férreamente en el lado del no, Francia ayer no quiso posicionarse y no descartó mandarle a Zelensky los aviones de combate que tanto está pidiendo. Por eso hoy el ministro de Defensa ucraniano va a viajar a París para reunirse con el presidente francés, con Emmanuel Macron, con el fin de tratar este delicado y polémico asunto. Ayer Biden fue muy tajante cuando le preguntaron los periodistas en la Casa Blanca. Dijo directamente que no iba a mandar esos aviones F-16. Pero Francia y también Polonia ayer se han mostrado por la labor de ceder a las presiones y las peticiones de Zelensky. Polonia ya dijo ayer que condicionaba la decisión a que hubiera acuerdo en el seno de la OTAN. Francia lo ha condicionado a que no implique una escalada y a que esos cazas no toquen territorio ruso. Lituania, vecino de Rusia, también se ha sumado ya a la lista de países que piden con desesperación que Occidente mande esos F-16 a Ucrania. Ha sido el presidente lituano quien ha dado la voz de alarma. Ha dicho que el punto de inflexión está ya a punto de ocurrir y que ahora es vital actuar sin retrasos. Dice también que los aviones de combate y los misiles de largo alcance son ayuda militar esencial y que espera que esa línea roja se acabe cruzando. Incide también en que esa línea roja solo existe en las mentes de Occidente. Por cierto, Rusia ha respondido a la petición desesperada de Lituania. Peskov, el portavoz del Kremlin, ha denunciado la posición que califica como extremadamente agresiva que están adoptando los países bálticos y Polonia, y advierte de que los principales países europeos deberían contrarrestar su postura. Eva Villanueva, cuéntanos los detalles de esa respuesta de Rusia a la petición desesperada de Lituania. Rusia acaba de denunciar la posición extremadamente agresiva que, a su entender, están presentando los países bálticos y Polonia y advierte de que los principales países europeos deberían contrarrestar su postura. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se ha mostrado así de mordaz apenas unas horas después de que el presidente de Lituania haya hecho un llamamiento para suministrar aviones de combate a Ucrania. En concreto,
caso, Nauseda ha instado a la OTAN a dejar de trazar líneas rojas y proporcionar al gobierno de Kiev, a las tropas ucranianas, todo el armamento que sea preciso, incluido, dicen, aviones de combate y misiles de largo alcance. Ante las declaraciones del mandatario lituano, Peskov ha señalado que parece que estén dispuestos a hacer cualquier cosa para provocar el crecimiento de una mayor confrontación sin tener en cuenta las consecuencias. Peskov ha criticado que los principales líderes europeos no desempeñen un papel de equilibrio ante una cuestión tan sensible. Hay que señalar que los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, todos fueron gobernados por Moscú, hasta que se separaron de la Unión Soviética en 1991. Y desde el principio, desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, han apoyado el argumento de que necesita armas occidentales más avanzadas lo antes posible para evitar esa temida nueva ofensiva rusa. Por cierto, hoy de nuevo hemos escuchado a Sergei Lavrov, el ministro ruso de Asuntos Exteriores. Es una de las primeras veces que escuchamos a Lavrov decir de forma tan tajante que la OTAN lleva mucho tiempo involucrada en la guerra de Ucrania. Y ojo, porque ha dicho además que Rusia no se va a quedar de brazos cruzados. Dice que las Fuerzas Armadas rusas están llevando a cabo todos los pasos necesarios para frenar los planes de Occidente. Escuchen lo que decía Lavrov en palabras de su traductor al inglés. Everyone is perfectly aware of what is going on because NATO for quite a long time now has been directly involved in the hybrid war against Russia that is now taking on more hotter and hotter dimensions by the actions of Kiev regime. We do not just looking by, but our armed forces and head leaders of the special military operation are taking every step to stop the West from fulfilling its plans, from carrying out its plans, and they will not be fulfilled. Y mientras tanto, el tema de los aviones de combate. Ucrania sigue pidiendo, y muchos de ellos. Concretamente, las fuerzas del país de Zelensky aseguran que van a necesitar 200 cazas occidentales. Aseguran que el candidato más probable es el F-16, que se fabrica en Estados Unidos. Los ucranianos tienen claro que los necesitan y por el momento siguen presionando a Occidente para recibirlos. Con los tanques por lo menos lo consiguieron. La cuestión ahora es si podrán convencer a países como Estados Unidos o Alemania, que ahora parecen estar muy reacios con el envío de cazas, disculpen. Y por cierto, ¿se acuerdan de las rencillas entre Hungría y la Unión Europea? Porque el bloque quería quitarle unos fondos comunitarios por lo que consideraba corrupción dentro del gobierno de Orbán. Bueno, pues fíjense, porque ahora Europa ha dado un paso más, podemos decir, para alterar a Orbán. Transparencia Internacional, una organización financiada sobre todo por Alemania y por la Comisión Europea, ha situado a Hungría como el país de la Unión Europea percibido como el más corrupto. Así, Hungría ha reemplazado a Bulgaria. Desde que Orbán llegó al poder en 2010, Hungría ha perdido 24 puestos en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. El organismo dice que el país se encuentra ahora en la fase de captura del Estado, donde las autoridades están generando sobornos en lugar de detenerlos. El año pasado Hungría creó una autoridad antisobornos y el gobierno de OTAN de Orbán ha calificado el informe de Transparencia Internacional como algo políticamente sesgado. Y después de que ayer China dijera abiertamente que Estados Unidos está ganando dinero con la guerra y que era el impulsor, ahora la OTAN está merodeando por los alrededores de China y está suscitando la sospecha en Pekín. Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica, está de visita por Asia y ya ha estado en Corea del Sur y en Japón. Stoltenberg ha intentado convencer a sus aliados asiáticos de que deben seguir mandando material militar a Ucrania. Y a China le preocupa que el jefe de la OTAN esté tan cerca de su país. Ayer mismo el portavoz del Ministerio de Exteriores chino dijo que la OTAN siempre ha ido más allá de sus fronteras tradicionales por defensa, que ha avanzado a nuevos dominios y que ha fortalecido los lazos militares y de seguridad con países de Asia-Pacífico. El portavoz del Ministerio chino llegó a decir que esto suponía mantener una vigilancia elevada sobre estos países. La OTAN ha dejado patente que contempla a China como una potencial amenaza, lo viene diciendo desde hace meses ya, y en su visita a Japón, Stoltenberg ha dedicado unas palabras cruciales al gigante asiático. En resumidas cuentas, dice que China está vigilando
de cerca la evolución de la guerra en Ucrania y también tomando notas en la sombra. Dice que está interiorizando algunas lecciones que podrían influir en sus decisiones futuras, algo con lo que la OTAN, insistimos, quiere enfatizar sus advertencias recientes sobre el comportamiento de China, con el foco especialmente puesto en Taiwán. Stoltenberg ha advertido que si Putin gana la guerra, China podría entender que la fuerza bruta funciona. Y recuerden ese asunto de Taiwán. Escuchamos a Stoltenberg. If President Putin wins in Ukraine, this would send a message that authoritarian regimes can achieve their goals through brute force. This is dangerous. Beijing is watching closely and learning lessons that may influence its future decisions. What is happening in Europe today could happen in East Asia tomorrow. So we must remain united and firm, standing together for freedom and democracy. Bueno, la tensión entre China y Estados Unidos, desde luego, no deja de crecer. En los últimos días hemos escuchado cómo desde el gigante asiático han utilizado duros calificativos para referirse a Estados Unidos. Por ejemplo, impulsor de la guerra, matón, perturbador de la cadena de suministro. Y ahora Estados Unidos ha actuado y la víctima salpicada es la empresa china Huawei. Estados Unidos va a dejar de aprobar licencias para que sus empresas exporten la mayoría de artículos a Huawei. ¿Qué significa esto, Marta Isern? Cuéntanos. Los problemas se multiplican para Huawei. En los últimos 4 años, la empresa ha sido un blanco fácil en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El primer impacto vino con Donald Trump, pero el golpe final se lo ha asestado Joe Biden. Estados Unidos dejará de aprobar licencias para que sus empresas exporten la mayoría de los artículos a Huawei. ¿Qué significa esto? Este bloqueo de licencias afecta a los chips 5G, 4G y Wi-Fi 6 y 7. Va a impedir, además, la exportación de tecnologías en pleno desarrollo que estén relacionadas con la inteligencia artificial, soluciones de computación en la nube o de alto rendimiento. Como decimos, supone un paso más en este vía crucis particular que experimenta Huawei desde 2019, cuando la administración Donald Trump la colocó en una lista negra comercial que restringía a la mayor parte de los proveedores estadounidenses el envío de bienes y tecnología a esta empresa a menos que se les otorgase licencias. Unas licencias que, como decimos, ahora se bloquean. Durante todo este tiempo, los funcionarios estadounidenses han continuado reforzando los controles para impedir a Huawei comprar o diseñar los chips semiconductores que alimentan la mayoría de sus productos. En su momento, Donald Trump emprendió estas acciones bajo el pretexto de que Huawei estaba espiando a Estados Unidos y que su infraestructura 5G iba a ser una herramienta más poderosa para lograrlo. Estas acusaciones nunca llegaron a demostrarse, pero Biden, como vemos, ha tomado el testigo también bajo una premisa de seguridad. Desde luego que la tensión sigue creciendo entre gigantes como Estados Unidos y China, y más con esa visita de Stoltenberg a Asia, a países como Japón o Corea del Sur, para pedirles básicamente que sigan mandando ayuda militar a Ucrania. Seguimos pendientes de este asunto. Y hoy es el día, hoy arranca una de las reuniones de política monetaria más importantes para la Reserva Federal. La primera reunión de 2023 y va a ser clave porque el tono de Powell y su decisión de tipos puede marcar un punto de inflexión en el ciclo alcista de subida de tipos. El mercado parece tener bastante claro qué va a hacer Powell: cumplir con el guión esperado por el mercado y subir los tipos en 25 puntos básicos. Sería la segunda subida de tipos de 25 puntos que hace desde que empezó este ciclo alcista de tipos en marzo del año pasado. Fue solo en esa reunión cuando subió los tipos en 25 puntos básicos. Luego todo han sido subidas de 50 y de 75, y aunque se espera que la Fed rebaje la agresividad de las subidas, no se espera que el tono de Powell sea más calmado. El tono de Powell desde luego va a ser crucial, y sobre todo porque parece que el mercado lleva meses sin creérselo, y un indicador clave de ello es el de las condiciones financieras, el gráfico que acaban de ver ustedes. Desde finales de septiembre esas condiciones financieras no han dejado de mejorar, a pesar de que Powell ha insistido por activa y por pasiva que el trabajo para batir a la inflación todavía no está hecho y que todavía quedan subidas de tipos. La Fed no se puede permitir ese subidón de las condiciones financieras, y es que podrían indicar que las expectativas de inflación se anclen en niveles superiores al 2%, algo que podría volver a incendiar las subidas de precios.
basta con reducir su dependencia del gas ruso que viene por tubería. También quiere frenar las importaciones de gas natural licuado que viene de Rusia. Eso, según un documento visto por la agencia Bloomberg. Aquí el viceministro de Energía asegura que el gobierno federal no apoya la adquisición de gas natural licuado ruso. De hecho, dice que el gobierno ha informado a las empresas de que va a tomar las medidas apropiadas para excluir las compras de gas natural licuado ruso si es posible. Y ha llegado ya el momento de un punto de inflexión en la economía. Así lo dice el Fondo Monetario Internacional, que ha subido su previsión de crecimiento para la economía global por primera vez en un año. El FMI se basa en un gasto de Estados Unidos que aparenta resiliente y también en la reapertura china que está apoyando a la demanda. El FMI cree que el PIB mundial podría crecer un 2,9% en 2023, 2 décimas más de lo que estimaba en octubre. Es cierto que eso supone una desaceleración respecto al 3,4% de crecimiento de 2022, pero el FMI considera que esa desaceleración alcanzará un suelo este año para luego volver a acelerar hasta el 3,1% de crecimiento en 2024. Por tanto, apunta a que el propio Fondo Monetario Internacional no ve recesión en el mundo de forma generalizada, por lo menos este año. Se esfuman los miedos a que una recesión asole Europa, por lo menos por el momento, porque hoy el dato de PIB de la eurozona ha sorprendido positivamente con un crecimiento del 1,9% en términos anuales, es 2 décimas más de lo que se esperaba. Así se da una nueva dosis de optimismo a los mercados cuando quedan ya tan solo 2 días para la reunión del Banco Central Europeo, que por cierto ya dijo hace unos meses que esperaba una recesión en el cuarto trimestre de 2022 y el primero de 2023. Parece que se ha equivocado al menos en la primera parte de esa estimación. Y buenas noticias también para Francia. La segunda mayor economía europea ha evitado una contracción económica a finales de 2022 y alivia así las preocupaciones de una recesión en el país. Ya lo venían diciendo los distintos líderes políticos de Francia a principios de año, que iban a ser capaces de que su economía evitara una recesión. Y bueno, el PIB, ¿qué es lo que ha hecho en este cuarto trimestre? Subir, aunque eso sí, muy tímidamente, un 0,1%. La subida se debe al componente de inversión y a las exportaciones netas. Supone un cierto alivio para las expectativas europeas, teniendo en cuenta que ayer Alemania mostró una contracción inesperada en el último trimestre. Pero no todo son buenas noticias. Hoy también hemos conocido el dato de PIB de Italia y aquí sí que tenemos una contracción. La economía italiana se ha reducido en un 0,1% en el cuarto trimestre, lo que representa una contracción, pero es menor de lo que se esperaba. Aún así, los mercados y los miedos a una recesión todavía están ahí. En términos anuales, el dato ha crecido un 1,7%, una décima más de lo que se esperaba, así que ahí tienen una de cal y una de arena para la economía italiana. Por la parte trimestral decepciona, por la parte anual, bueno, pues da una sorpresa positiva ligeramente.